En este video aprenderemos sobre las funciones trigonométricas. Este es otro de los enfoques que utilizaremos para estudiar trigonometría. En este caso lo estudiaremos para aprender a evaluar ángulos cuadrantales y a diferencia de las razones que nos sirven para estudiar triángulos rectángulos, para hallar todas las medidas de los lados, los ángulos, etc., las funciones trigonométricas nos van a permitir modelar fundamentalmente modelos de fenómenos periódicos. Para eso vamos a definirla a partir de una circunferencia dibujada con centro en el origen. Sabemos que toda circunferencia tiene un radio. Y para esta ocasión yo voy a dibujar un radio también. Vamos a dibujar un radio que hasta aquí en la circunferencia. Y vamos a relacionar lo que hemos aprendido de razones trigonométricas a las funciones. Podemos a partir de este radio tomarlo como la hipotenusa y dibujar un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces por acá tenemos un triángulo que es rectángulo. Si notamos, como dijimos hasta hace unos segundos, por nuestra construcción sabemos que el radio es equivalente a la hipotenusa. Entonces tenemos que la hipotenusa mide r por ser el radio. Sabemos también que este lado que se levanta aquí paralelo al eje Y, tendrá una longitud. En este caso le llamaremos una longitud Y. En la parte inferior o la base del triángulo, así como lo hemos dibujado, también vamos a tener una distancia que está sobre, una longitud que está sobre el eje X y la llamaremos X. Es claro que desde el punto 0, 0 hasta este valor va a ser equivalente a X y desde el punto 0, 0 hasta este valor será Y. Note que en este triángulo tenemos un ángulo agudo que podemos definir aquí, ¿cierto? Y vamos a llamarlo teta. Al mismo tiempo, este ángulo define un desplazamiento en la circunferencia unitaria alrededor de todo este borde, ¿sí? Terminando hasta ahí. Es decir, que aquí, en este vértice del triángulo, se va a formar un puntico que denominaremos un punto terminal, ¿sí? Y que, como por la construcción que hemos hecho, si hemos determinado que esta longitud mide X y que esta longitud mide Y, entonces el punto terminal tendrá coordenadas X y Y. Así como yo puedo establecer que el radio esté ahí, debido a que el radio genera, o a partir del radio construimos toda la circunferencia, sabemos que yo también podría tener un radio que termine aquí. Y que si el radio termina aquí, ¿sí? Toda esta longitud que yo estoy definiendo por acá mide r y de igual forma nosotros podemos tener un punto que sea el punto XY y podremos entonces de esa forma determinar los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Ahora, dejemos eso ahí un momentico y ya veremos por qué va a ser importante. Definamos las funciones trigonométricas. Entonces, para seno de teta, utilizando lo que ya sabemos de las razones, tenemos que seno de teta por socatoa, vamos a escribirlo por acá, socatoa, tenemos que senos opuestos sobre hipotenusa y el valor de opuesto en nuestra construcción es y, por lo tanto es y sobre la hipotenusa, que es r. Coseno de teta será igual a adyacente, como lo tenemos por acá, adyacente sobre hipotenusa, adyacente que es x, sobre hipotenusa que es r. Y para terminar las básicas, tangente de teta será igual a opuesto, que es y, recuerden por acá, opuesto, y sobre adyacente, que es x. Aquí para tangente tenemos que hacer una pequeña pausa. Note lo siguiente, resulta que en el plano cartesiano, los puntos que podemos definir al establecer un ángulo para uno de estos triángulos que hemos dibujado dentro de la circunferencia unitaria, los valores de y o x pueden llegar a ser 0. Los de r nunca pueden ser 0. ¿Por qué nunca pueden ser 0? Porque como es el radio de la circunferencia, si fuese 0 la circunferencia no existe. Entonces aquí no hay ningún problema. Sin embargo, sí puede suceder eso para y o x. Volvamos al ejemplo que estaba dando yo al principio de este video. Supongamos que yo tengo una circunferencia de este mismo radio, pero yo la voy a analizar aquí, justamente ahí. Si yo la analizo ahí, voy a tener un punto terminal definido ahí, ¿cierto? Esta longitud va a ser r y vamos a analizar cuáles son las coordenadas de este punto terminal. El valor de x va a ser 0, porque si ustedes notan, aquí en este punto, el valor de esa coordenada para x es 0. Y para y va a ser la distancia que haya en el eje y, es decir, y. En este caso particular, x puede ser 0. Y eso también puede suceder para y.
Note lo siguiente, note que tengo la misma circunferencia con el radio, pero en este caso lo voy a pegar a este cuadrante. ¿Ok? Me va a definir un punto terminal, la distancia sigue siendo la misma, r, pero en este caso el punto terminal, el valor de x, va a ser lo que sea que mida esta distancia, x, y el valor de y, como estamos aquí sobre el eje x, va a ser 0. Es decir, tanto x como y pueden llegar a ser 0. Si eso es cierto, usted sabe que al hacer la división y sobre 0 es imposible realizarla, es indefinido realizarla. Si usted hace la división x sobre 0 es imposible realizarla. En matemáticas se dice indefinido. ¿Ok? E imagínenselo de esta forma. Si usted tiene 12 galletas o 10 galletas y quiere repartírselo a los amigos que no tiene, ¿cómo hace esa repartición? No puede hacerla, ¿cierto? Porque usted no tiene amigos a quien repartirle las galletas. Entonces, ni siquiera se puede hacer la operación. Entonces, debido a eso, tenemos que colocar la condición que x, lo que sea que esté aquí en el denominador, debe ser diferente de 0. Recuerde que para r no aplica porque el valor de r siempre debe ser positivo, siempre debe haber una longitud para poder tener definida una circunferencia. Ahora, calculemos las demás funciones trigonométricas, las recíprocas. En este caso, podemos decir cosecante de teta. Cosecante de teta, ya sabemos que para calcular recíprocas, lo único que tenemos que hacer es subir lo que está en el denominador al numerador y lo que está en el numerador al denominador. Y de esta forma podremos entonces calcular todas las recíprocas. En este caso va a ser R sobre Y, como ya hemos visto que Y y X pueden llegar a ser 0 y no pueden ser 0, entonces simplemente definimos que Y debe ser diferente de 0. Continuamos, la recíproca de coseno es secante de teta y sabemos que es el mismo proceso. Sube R, baja X y nuevamente colocamos la condición que X no puede ser 0. Finalmente, podemos hacer cotangente, que es la recíproca de tangente. Entonces, cotangente del ángulo, que va a ser igual, sube X, baja Y, y tenemos que aplicar la misma condición, que Y debe ser diferente de 0. Muchachos, de esta forma definimos las funciones trigonométricas. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla, un poco más sencilla, de definir estas funciones si en lugar de hacerlo con una circunferencia cualquiera, lo hacemos con una circunferencia unitaria. ¿Okay? Vamos a ver un poco más. ¿Qué sería una circunferencia unitaria? Vamos a dibujarla aquí un poquito a mano. Una circunferencia unitaria es aquella circunferencia que tiene radio 1, es decir, va a empezar desde 0 hasta 1, por acá arriba hasta 1, por acá a la izquierda hasta menos 1 y por acá abajo hasta menos 1. ¿Ok? Y la circunferencia está definida de esta forma. ¿Ok? Esa es la circunferencia, aunque a pesar de que a mí no me queda tan bien como en el dibujo generado por GeoGebra. Ahora, si esto es cierto, si la circunferencia es 1, entonces note que también podemos definir un radio, ¿ok? Pero este radio medirá 1. Y el punto que tenemos aquí no cambia con respecto a la otra circunferencia. Esto es X y esto es Y, que sería el equivalente a los lados del triángulo, ¿ok? Y y X. Ahora, podremos calcular las funciones trigonométricas en esta circunferencia, que es la más sencilla y nos va a ahorrar mucho trabajo. Sí, note, seno de teta va a ser igual a, nuevamente, si defino un ángulo agudo por aquí, cateto opuesto que es Y, sobre hipotenusa que es 1. Sin embargo, sabemos que Y sobre 1 es Y. Y eso nos reduce un poquito la notación de las funciones, de la definición de las funciones. Coseno de teta va a ser igual a adyacente que es X sobre hipotenusa que es 1 y sucede lo mismo, X entre 1 es X. Finalmente, tangente de teta va a ser igual a opuesto sobre adyacente y tenemos que colocar nuestra condición X es diferente de 0. Lo mismo sucederá para las recíprocas. Cosecante de teta va a ser igual, recuerde que aquí teníamos un 1 invisible,
uno que quedó invisible de alguna forma, y nos quedará 1 sobre y al hacer la recíproca, garantizando que y debe ser diferente de 0, secante de teta, que nos va a quedar 1 sobre x que baja, garantizando que x debe ser diferente de 0, y finalmente cotangente de teta, que será nuevamente el recíproco x sobre y, garantizando que y sea diferente de 0. Y de esta forma hemos definido de una manera más resumida las funciones trigonométricas. De hecho, a medida que empecemos a estudiar cómo evaluar funciones y razones trigonométricas, utilizaremos este resultado porque nos va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Siempre utilizaremos la circunferencia unitaria. Entonces, muchachos, de esta forma definimos las funciones trigonométricas en el estudio de la trigonometría. Espero que este video haya sido de provecho.